Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro director Carlos Paredes, porque tenemos que responder a una serie de infundios que ha hecho, para variar, Carlos Rivera, de IDL. Y nos ha acusado directamente, y ya ha acusado directamente a Carlos Paredes de una serie de cosas, así que aquí estamos siempre para dar la batalla. Carlos, bienvenido. Hola Augusto, ¿cómo estás? Como siempre, hay un acoso judicial del Instituto de Defensa Legal, que ahora lo preside Carlos Rivera Paz. Mira, ya nos han puesto 6 denuncias penales, ¿ya? Incluso una, la misma persona, esta señora Lucila Pautrat Oyarzún, que le ganamos 2 procesos. Una querella por supuesta difamación, porque acá revelamos que tenía cuentas millonarias, ¿no? En donde, en paraísos fiscales, estamos hablando de 3, 4 millones de dólares, ¿ah? De dinero que no se sabe el origen. Y tampoco se sabe para qué le están dando. Lo que sí hemos nosotros rastreado sus operaciones es que acosan sistemáticamente a ciertas actividades extractivas porque sabe Dios qué intereses inconfesables están defendiendo, ¿no? Y por eso es importante transparentar los intereses de las ONG en nuestro país. Y por eso han peleado tanto en contra de esta ley. Sí, y están haciendo berrinche. Estamos investigando, vamos a sacar en los próximos días, que APSI, la Agencia de Cooperación Internacional del Perú, que depende de Cancillería, les quiso hacer una fiscalización sobre un programa que tenía 1.800.000 dólares de presupuesto, básicamente de Open Society, de George Soros, y ellos decían que iban a compartir parte de ese dinero con otras ONGs, inventándose un título pomposo para un programa, ¿no? Cuando APSI ha querido verificar quiénes son estas ONG, no las ha encontrado. Ha ido a un domicilio en Lima y no había nada. Les han requerido información y se han negado de una manera altanera, diciendo yo no te voy a dar información. O sea, por eso es que no quieren una ley que supervise adecuadamente el dinero que viene de afuera, como sucede en cualquier democracia del mundo. Pero eso que estás diciendo es clave. La palabra es supervisión, nada más. Transparenta cuáles son tus financistas y cuáles son tus intereses. Y si yo voy y encuentro que lo que tú me estás declarando aquí no existe, obviamente tiene que haber consecuencias. O si el dinero que recibes de afuera sirve, por ejemplo, para petardear instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, infiltrarlo, o para manipular a ciertos dirigentes indígenas que a cambio de prebendas, canonjías, se alinean con su agenda, porque lo que ellos quieren es perturbar actividades que se realizan con supervisión, que son legales, que tienen una serie de recaudos, como por ejemplo hemos hecho varias veces aquí en Contracorriente, estos indígenas de Iquitos que han repoblado las Taricayas, que hoy, ya que hay una población inmensa de estas tortuguitas, pueden exportarlas de manera supervisada a diferentes zoológicos, a centros de recreación, pero ellos no quieren que hagan eso porque probablemente reciban plata de la competencia de esta producción de animales del extranjero, ¿no? Entonces están petardeando, y lo que vamos a sacar en los próximos días es un ejemplo clarísimo de cómo no quieren que se supervise, porque cuando APSI entra con la ley anterior tímidamente porque no tenía dientes, les ha encontrado faltas graves y solo pueden multar con la ley anterior, ya la nueva está vigente, con 34.000 soles que les han puesto esa multa. Y claro, como tienen 1.800.000 dólares en la billetera, pagan su multa y se mofan de la autoridad, ¿no? Pero ellos también han, por ejemplo, siguiendo con este caso en la selva, habían supuestamente capacitado, como le dicen ellos, a jueces y fiscales en esa región para que hagan su trabajo mejor. Pero en realidad lo que estaban haciendo es comprarse a estos jueces y fiscales, que además tienen comportamientos que acá hemos evidenciado son absolutamente incorrectos y hasta delictivos, para que después, cuando ellos vayan a litigar en esas cortes, les den la razón. Eso es absolutamente un conflicto de intereses, Augusto, porque el Instituto de Defensa Legal litiga constantemente en diferentes instancias de la Fiscalía, por ejemplo, en Derechos Humanos, ¿no? Interculturalidad, donde estaba el hijo de Carlos Rivera, Rodrigo Rivera, trabajando ahí.
también litigan en diferentes instancias del Poder Judicial, no solo en Lima, en provincias. Entonces, ¿cómo ellos van a ser los que capacitan a los jueces y fiscales? Además, no solo los capacitan, sino les dan sus certificados que después los usan para postularse y ascender en su carrera judicial o fiscal, y les dan canonjías, viajes, viáticos, con todo pagado, para ir también a eventos de capacitación en el extranjero. En pocas palabras, se los meten al bolsillo, pues. Sí, por supuesto, los están comprando. Y además los catequizan, ¿no? Con su ideología, con su narrativa, con todo lo que ellos supuestamente defienden. Debería estar prohibido eso, ¿no? Eso es evidente. Si tú vas a litigar, si tú eres el Instituto de Defensa Legal y tú vas a ser el abogado de una causa de derechos humanos, ok, perfecto, muy bien. Vengan a hacer su trabajo aquí, defiendan las causas que sientan que necesitan atención. Pero no vayas al mismo tiempo a capacitar a los jueces y fiscales. Mira, donde vas a presentarte, si los ¿no? 5 estudios más importantes del país hicieran capacitaciones a jueces y fiscales. Los invitarían de viaje al extranjero para cursos, seminarios, workshops. Exactamente igual, porque esos estudios de abogados litigan constantemente y se ven las caras todos los días con los jueces y los fiscales. Es insólito. Bueno, vamos a repasar lo que ha declarado Carlos Rivera. Primero, Gata, porfa, lo de Carlos Rivera, después vamos a ir a lo de Tomás Gálvez. Primero él habla del caso, ¿no? De los fiscales. De los fiscales, ¿no? Marita general. Barreto, Rafael Velabarba y José Domingo Pérez. Esto es lo que ha dicho en esta entrevista en Nativa con un periodista que nadie sabe quién es porque ya perdieron a todos sus conductores. Este es el canal de Miguel del Castillo, ¿no? Que estuvo alineado con Pedro Castillo, que contrató a todos los caviares como Carlos Cornejo, Raúl Tola, Mávila Huertas, Patricia del Río, no sabemos con qué plata. Pero en fin, a esto se ha degenerado este medio Nativa que está a punto de desaparecer, pero lo utilizan igual para tratar de hacernos daño. Pero aquí estamos parados y sin polo para responder. O sea, nosotros lanzamos basura sobre el trabajo de José Domingo Pérez, de Rafael Vela, de Marita Barreto, y a pesar de que estamos tratando de impedir de que ellos hagan justicia, han logrado tener éxito. ¿Eso es algo que realmente se ajusta a la verdad, Carlos? Carlos Rivera, Riverita, para los amigos, vive en una realidad paralela, alternativa, en Narnia, ¿no? A ver, 8 años con el caso Cócteles y no ha podido siquiera lograr una acusación correcta. Le han devuelto 22 veces la acusación. ¿Eso es normal? Murió el fiscal, murió el juez también, porque Zúñiga Gorday también ya lo sacaron del caso. Además, claro, lo han devuelto a Arequipa, ¿no? Porque queda claro que era un tipo que ha sido corresponsable del fracaso de esta causa. ¿Qué tipo de control hay ahí? Nada, es una mesa de partes. Sí había un tema que investigar ahí penal, ¿no? Solo que estos fiscales han forzado tipos que no pueden probar. Organización criminal, ¿no? Y lavado de activos. Claro, porque es el uso político del Ministerio Público. Querían sentar a aquel con el banquillo y decir organización criminal. Y meterla presa preventivamente 3 veces como lo hicieron. Con el chaleco de acusado. Además, en el timing de la elección, ¿no? Y ha quedado claro que antes de la primera vuelta, él adelanta su acusación, además teniendo pendiente muchísimos testimonios, pruebas que actuar, pero claro, como ellos quieren instrumentalizar la fiscalía con fines políticos, cosa que es gravísimo, Augusto. Nosotros tenemos que tener conciencia como ciudadanos que si la fiscalía se usa con estos fines subalternos, se pierde la noción de democracia. Una democracia se sustenta en que los poderes son autónomos y tú como ciudadano tienes que tener la garantía de que no la van a usar políticamente, que vas a tener fiscales probos, que trabajen, que si encuentran delito te demuestren, y jueces objetivos, imparciales, que no estén usando este tipo de instrumentos para meter presos a los enemigos políticos de los que cortan el jamón, o sea, de Gorriti y compañía, ¿no es cierto? Ha hablado también, no milagrosamente, ¿no? Aceptado en parte, ¿no? Que ya este escándalo que nosotros hemos denunciado aquí de la casa de playa de $500,000 por la que se paseó a sus anchas nuestra reportera Maricielo del Castillo, ¿no? Haciéndole el tour Marita Barreto, ¿no? En una casa
muy grande, muy amplia, con finos acabados, en una zona de Asia exclusiva, ¿no? ¿Y de dónde, pues? ¿De dónde con el sueldo de fiscal provincial? Ahí está la casita de Marita Barreto. ¿Cómo se ha construido esa casa? No, pues, con piscina, parrilla, pérgola, laja arequipeña, ¿no? Ensamblada delicadamente, acero inoxidable. O sea, esa casa, pues, no tiene cómo sustentar eso, una fiscal provincial como Marita Barreto, pues, que gana 14.000 soles al mes. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué dice Rivera? Escuchemos. O sea, no se dio cuenta nunca del... o sea, dice que somos casa. difamadores y se supone que para decir eso nos ve, ¿no? Pero cuando denunciamos reiteradamente la casa de $500,000, no solo de Marita Barreto, sino también de su defendido Rafael Vela, no tomó conocimiento. El doble rasero, caviar, siempre presente, ¿no? Y además dice, tienen que dar explicaciones estos fiscales de alto perfil. Oye, hay una línea en IDL Reporteros, por ejemplo, pidiendo explicaciones a Marita Barreto por su casa de $500,000, pidiendo explicaciones a Rafael Vela Barba por su casa en La Molina con piscina y $500,000, que no tuvo cómo explicar la cuota inicial de $225,000. No hay una sola línea, para ellos no es noticia, como no es noticia para gran parte de la prensa. O sea, ¿dónde vivimos? ¿Hay corruptos buenos que son mis amigos y corruptos malos que son mis enemigos políticos? ¿De qué estamos hablando? Así estamos, pues, así estamos. Y si no hubiera un medio como Willax y algunas otras honrosas excepciones, todo esto quedaría en nada, para beneplácito de quienes son los que manejan realmente la justicia en nuestro país. Y mira cómo están respondiendo, Augusto. ¿Acaso responden con argumentos? ¿Acaso sacan un reportaje diciendo que nosotros hemos faltado a la verdad, que las pruebas que hemos mostrado son inconsistentes? No responden así con argumentos como nosotros estamos respondiendo ahora. Responden acosándonos judicialmente. O sea, 6 denuncias penales en menos de un año es un escándalo. ¿Y tú crees que la Asociación Nacional de Periodistas o Reporteros Sin Fronteras tiene en su estadística, en ese rubro que ellos le llaman acoso judicial contra la prensa, salen a los medios a decir la calidad de la libertad de prensa en el Perú está disminuyendo porque hay acoso contra la prensa? ¿Y acaso las denuncias que nos hacen a nosotros están consideradas como en el rubro acoso? No están en sus, Willax, solo estadísticas. cuando nos tienen que poner de verdugos, ahí sí. Sí, claro. Pero, y además de manera injusta, porque aquí hacemos un trabajo diligente de investigación. Ahora, se refiere directamente a Willax Televisión. Vamos a escuchar. Sí, nos sometimos al Poder Judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo nos ha ido, Carlos? Sí, mira, hasta el día de hoy nos han metido 6 denuncias penales, de las cuales ya le hemos ganado 3, estamos a punto de ganar una cuarta y estoy absolutamente seguro que las 6 las vamos a ganar en buena lid. Vamos a recordar, los casos, por favor. Primero, una querella de Lucila Pautrat Oyarzún, de la ONG Quené, que nosotros la descubrimos con cuentas millonarias offshore y nos metió por supuesta difamación agravada. Le hemos ganado en primera y segunda instancia, porque hemos demostrado que nuestra información es creíble, corroborable, y ahí tienen que hacer una investigación. Y hoy, Carlos Rivera Paz, presidente de IDL, y esta señora Lucila Pautrat Oyarzún están siendo investigados por lavado de activos. Hay que decirle así, el señor Rivera es un investigado por lavado de activos, como presidente de la ONG IDL. ¿Ok? Luego también nos puso otra denuncia en la Fiscalía por supuesta falsificación de documentos, porque dice que el reportaje lo hicimos con documentos falsificados. No pudieron demostrar qué documentos falsificamos y se archivó en primera y segunda instancia, ya es cosa consentida a nivel del Ministerio Público. Luego no tuvo la valentía de denunciarnos él, siempre usa, o a sus clientes, la senderista Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero, y también usó a su hijo, Rodrigo Rivera Larco, que nos querelló. Recuerdas que hicimos una nota explicando los conflictos de intereses porque él, el hijo, trabajaba en fiscalías de derechos humanos y el padre y todos los abogados de IDL litigaban en esas mismas fiscalías. Para nosotros era un grave conflicto de intereses. Sacamos el reportaje y el hijo nos denunció, nos puso una querella por supuesta difamación agravada. También le hemos ganado esa querella a nivel judicial en primera y segunda instancia, con sentido ejecutoriado. Luego
nos puso... O sea, hasta ahora ninguna difamación, ¿no? El Nada. Poder Judicial ha dicho que no. Que no. Y después, ¿recuerdas que tuvimos acceso a las cuentas bancarias? Tenían 5 cuentas bancarias, en soles, en dólares y en euros. Claro. En euros también. Y nos llegó de manera anónima, nosotros corroboramos. Yo supongo que algún trabajador de IDL que ve que ellos se llevan la torta grande y no les dan a ellos nada, nos hizo llegar y nos denunciaron también por violación de correspondencia. Ese caso está a punto de ser archivado. Estuve la semana pasada con el fiscal y me dijo, acá no hay nada, nos están haciendo perder el tiempo. Y luego, Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero, que es una senderista, no lo digo yo, lo ha dicho la propia Comisión de la Verdad, lo ha dicho la DINCOTE y lo han dicho los jueces, fue detenida... No, y los senderistas arrepentidos han contado al detalle lo que ella hacía. Por supuesto. Recuerden que... O sea, Camarada Lucero ahora nos dice Carlos Rivera que es una santa paloma. O sea, estamos todos locos ya. Cuando nosotros le decimos a Rivera que es abogado de senderistas, lo decimos con pruebas y me ratifico en eso. Desde el año 2000, desde octubre del 2000, cuando es detenida, estuvo clandestina, no habida 7 años, con 2 requisitorias. Por el fuero civil, donde se le acusaba de haber colaborado en la explosión de coches bomba. Según la DINCOTE y según los fiscales que la acusan, pertenecía a Socorro Popular. ¿Recuerda Socorro Popular? Recuerdo perfectamente. Socorro Popular al final... Es un grupo generado... Terminó siendo... más violento de Sendero. Sí, al comienzo se gestó como para brindar apoyo familiares de logístico, los detenidos. Sí. Pero después se volvió en un ente que perpetraba, ¿no?, los golpes más sanguinarios que se conocieron. Socorro Popular era sinónimo, aquí en el Perú, era lo peor de Sendero. Fujimori dio una ley, recuerda, de arrepentimiento, y varios senderistas acogieron a esa ley, que eran de su grupo, de Socorro Popular, y la delataron, con una serie de detalles de qué atentados habían cometido, dónde habían preparado los coches bomba, etcétera, etcétera. Por eso que ella estaba no habida. Y tenía una requisitoria adicional del fuero privativo militar, porque en esa época también había una ley especial, ¿recuerdas? Los jueces sin rostro, y se había puesto un tipo penal más agravado que se llamaba traición a la patria, que tenía... hasta cadena perpetua. Condenas muy graves, 35 años y cadena perpetua. Ella tenía requisitorio del fuero privativo militar, es decir, había sido condenada en ausencia. Así es. Por eso tenía requisitorio. Ya no se puede hacer eso. Entonces, ¿no? Ahora Riverita nos dice difíciles. No, que ella fue sindicada. Vamos a escuchar lo que dice sobre la camarada. A ver, vamos a escuchar qué dice sobre su defendida, ¿no?, la camarada Lucero Jenny Romero Coro. No es que la gracia presidencial te excluye del proceso judicial. La gracia presidencial, tú eres culpable y la gracia presidencial te deja en libertad, ¿no? Te condona la pena, pero no significa que no hayas sido culpable de haber cometido estos hechos. No significa que fue absuelta. Y ahí tiene un error Riverita. Dice, 8 de agosto del 2001, ya no era Paniagua presidente de la República. El 28 de julio de ese año le había entregado la posta a Alejandro Toledo. Así que Riverita está mal incluso hasta en sus fechas y en sus nombres. El hecho de que esta señora, Jenny Romero Coro, alias Camarada Lucero, senderista, o sea, de acuerdo a la investigación policial, de acuerdo a la acusación fiscal y de acuerdo a la sentencia en el fuero privativo militar, haya sido dejada en libertad, no es que ha sido absuelta o ha sido declarada inocente, todo lo contrario, fíjate. Efectivamente el presidente Paniagua hizo una comisión de gracias presidenciales, ¿y quién crees que la presidía? El entonces presidente de IDL, Humberto Lajara. ¿Quién más la conformaba? Amado Enco, que después fue procurador, en ese momento era abogado del IDL. ¿Quién más? Javier Churliza. ¿Quién era? El que después trabajó con ellos en la Comisión de la Verdad. Es decir, el abogado de Jenny Romero Coro, que ya era Carlos Rivera, logró que sus amigos, sus camaradas de esa comisión le dieran la gracia presidencial a ella y a toda su familia, porque su padre, su madre y su hermana también estaban presos por senderistas. O sea, si hacemos una revisión de lo que pasó en esa comisión, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, ¿ah? Recuerda que el otro que trabajó en IDL, en la revista, Sarabia, y la que nosotros encontramos Murió, también fueron beneficiados en esa misma comisión
por ese mismo equipo de gente que evaluó que... Bueno, y Sarabia terminó trabajando con Gorriti en IDL, ¿no? Sí, ¿y sabes por qué lo...? Y el pretexto era que era diabético. Era diabetes, tenía diabetes. Y lo liberaron. Sí, a un imagínate. sentenciado por terrorismo. Le encontraron armas, le encontraron explosivos en su auto. Y después reivindicó varias cosas del senderismo. Incluso hace poco nosotros hemos visto que en sus redes sociales también reivindicaba la ideología de Abimael Guzmán Reynoso, alias presidente Gonzalo, el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Que está proscrito en nuestro país, es ilegal, se llama apología al terrorismo y es un delito. Sí. Bueno, También se refirió a mí Rivierita, directo. por supuesto. Sí, a ver, vamos a ver, vamos a escuchar. Vamos a ver qué dice. A ver, vamos a ver, tenemos el papel de la Comisión de la Verdad. ¿Qué dice del caso de Jenny Romero Coro? Si yo estoy siendo investigado por supuesto delito de difamación por denuncia de ellos, Rivierita está siendo investigado por lavado de activos junto a su socia, la de las cuentas offshore y millonarias en el extranjero, la señora Lucila Pautrat Oyarzún, ¿no? Y claro, él dice, nosotros estamos recibiendo calumnias. A ver, ¿el Poder Judicial ha dado la razón en una sola? ¿El Poder Judicial nos ha declarado difamadores en un solo caso de los 6 que ellos han presentado? No, pues le estamos perdiendo. Da vergüenza en las audiencias judiciales. Las jueces tienen que estar corrigiéndole. Señor Rivera, no estamos en este estadio. El tipo en San Marcos creo que ha estudiado materialismo dialéctico y materialismo histórico, pero nada de derecho. O sea, es penalista porque da pena. Absolutamente. Bueno, ¿y qué es lo que dice el informe respecto de Jenny Romero Coro, alias camarada Lucero, en la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad dice que estuvo relacionada, investigada por la muerte de María Elena Moyano. Ojo, cuando Marta Moyano en su momento también reclamó por qué le habían dado libertad a esta señora, que fue presentada por la policía como parte del Comando de Aniquilamiento de Socorro Popular que había asesinado a María Elena Moyano. Y esta señora no creyó a ninguno de los periodistas que en su momento informó sobre esa noticia, ¿no? Cuando Marta Moyano protesta, esta señora también la creyó, con Rivierita a la cabeza. Y Marta Moyano fue absuelta. O sea, Rivierita, en vez de él afrontar personalmente cuando se sabe o dice que lo agraviamos, que lo difamamos, y él mismo denunciarnos, no, usa a su hijo, usa a su patrocinada senderista, y yo diría, en el supuesto negado de que esta señora se haya rehabilitado, porque ya pasó tiempo, la está volviendo a victimizar, la está revictimizando, usándola de mala manera. ¿Para qué? Para tratar de ilusamente pensar que con eso nos va a amedrentar, como somos el único programa que los está investigando en serio, que está haciendo periodismo de investigación prolijo y está encontrando todas sus cuitas, creen que empapelándonos y denunciándonos 5, 6, 7 veces nos van a callar o nos van a amedrentar. Está profundamente equivocado Rivierita. Y vamos a seguir, tanto vamos a seguir que la próxima semana vamos a presentar el reportaje de investigación sobre cómo es que no se dejan fiscalizar y cómo es que reciben $1.800.000 y dicen que reparten a unas ONG que están inubicables. Increíble. Sí, no, con más ganas. Y bueno, ahora vamos a hablar rápidamente, porque nos gana el tiempo, Carlos, de lo que pasó con Tomás Gálvez hoy en el despacho del juez Juan Carlos Checli, que recibió una demanda realmente vergonzosa de la fiscal de la Nación, porque quería que bloquearan la posibilidad de que Tomás Aladino Gálvez, avalado por un fallo de la máxima instancia, ¿no?, de interpretación constitucional en nuestro país, el Tribunal Constitucional, lo devuelva a su plaza de fiscal supremo. Pero como ellos quieren tener el control absoluto, porque ahí están todos los fiscales caviares, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, Del Espinosa, Juan Carlos Villena, quieren controlarlo todo, ¿no? Todo lo que diga el jefe máximo, el titiritero Gustavo Gorriti tras bambalinas, no quieren que entre una voz disonante. Entonces, desesperada, le presenta, ¿no?, una demanda al juez Juan Carlos Checli para que lo suspenda antes de que asuma como fiscal supremo. Y esto es lo que ha dicho en la audiencia. Esta es la tercera vez que la Fiscalía de la Nación, diversos fiscales en ese momento, el señor Pablo Sánchez y la señora Zoraida y ahora la señora Delia, me inventan imputaciones y solicitan medidas en mi contra.
La primera vez justamente fue esta vinculación que me hicieron a los cuellos blancos, inventándome cosas. Así, igual, con un colaborador eficaz, toda la voluntad incriminatoria y manipulativa que realizó la Fiscalía de la Nación para sacarme del poder de la Junta de Fiscales Supremos, precisamente a raíz de que denuncié a los fiscales que estaban encubriendo y que aún siguen encubriendo a esta empresa corrupta de Odebrecht. Ahora entendemos un poco mejor por qué no lo quieren ahí en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? No, porque fue el primero en denunciar a Bankman y Robin. Dijeron, estos señores están yendo por mal camino, ¿no? Están favoreciendo a la empresa. ¿Te refieres a Vela y Pérez? Por supuesto. Y el tiempo le ha dado la razón a Tomás Gálvez. Y ahora se han puesto muy nerviosos después de que el Tribunal Constitucional lo ha repuesto y de inmediato le pone este pedido risible de Elia Espinosa. Y yo creo que va a ser el ridículo, no solo jurídico, porque le pide que lo suspendan en funciones cuando el señor todavía no está en funciones. Todavía la Junta Nacional de Justicia no le ha devuelto su título de fiscal supremo titular. Es un absurdo jurídico. Y además no está en su jurisdicción, porque la denuncia constitucional hoy está en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso y eventualmente pasará a otra instancia, al Pleno o a la comisión permanente, pero no está en la Fiscalía. Por eso es que hoy he visto la audiencia completa, Checklin ni siquiera ha hecho preguntas. No sé cuándo va a resolver, tiene una carga procesal muy grande, pero máximo en un mes vamos a ver cómo resuelve y el ridículo que va a hacer Delia Espinosa, que realmente ha perdido la brújula, ¿no? Y ahí estaremos para tener para ustedes todo ese espectáculo lastimoso. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros. Vamos a responder siempre igual, fuerte y claro, con argumentos, ¿no? Y vamos desbaratando toda esta mafia caviar desde IDL que se ha diseminado como un cáncer que ha hecho metástasis en nuestro sistema de justicia. Pero ahí estamos operando y sacando los tumores poco a poco, al menos desde este humilde medio.